Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, y hoy día estaremos estudiando del versículo 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Habitualmente no tomamos tantos versículos para el estudio, pero toda esta unidad de estos 8 versículos tiene solamente un tema en particular. Y el título del sermón del día de hoy es: desechen la inmoralidad sexual. Desechen la inmoralidad sexual. Pablo ya anteriormente le había dicho a los hermanos en Tesalónica cómo debían de comportarse. Ahí en el capítulo 2, en los primeros 12 versículos. Ya les menciona la fe, el amor, era una manifestación de ese comportamiento, de ese patrón que los hermanos en Tesalónica debían de seguir. Pero era necesario, podemos indagar un poquitito en la mente de Pablo y pensar que era necesario indicarles con una mayor profundidad, siendo más concreto, y decirle a los hermanos cómo era necesario que se conduciesen. De esta sección del capítulo 4 en adelante, Pablo deja de hablar en términos generales, compórtense así, y pasan al hagan esto y no esto. Mucho más concreto, mucho más preciso en lo que él tiene lo que los hijos de Dios tienen que hacer. Ahora, es necesario que mencionemos, porque de alguna manera es extraño a primeras luces que Pablo esté manifestando esto de cómo es que deben de comportarse en términos de la inmoralidad sexual. La iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar, ya lo hemos visto. Estaba creciendo en el amor, en la fe, había recibido la palabra de Dios, se hablaba de que era una iglesia ejemplar para toda la región donde estaba. Entonces, ahora que empieza a manifestarles esto, no tiene que ver con que la iglesia en Tesalónica estuviese en pecado de inmoralidad sexual, sino que tiene que ver con, primero, el lugar donde Pablo estaba escribiendo la carta a los tesalonicenses, que es Corinto. Y en Corinto, si nosotros recordamos brevemente en los primeros capítulos, Pablo habla de lo que era un pecado que estaba sucediendo en la congregación. Un hermano estaba cometiendo fornicación con otra hermana de la iglesia. Dice, a ese tal, ponerlo en disciplina, échenlo, porque estaba cometiendo pecado. Eso solamente nos muestra una pequeña luz de lo que estaba sucediendo en Corinto, y debemos recordar también, un poco volviendo a Éfeso, un tiempo atrás, que en los cultos de los dioses paganos se ofrecían las sacerdotisas como prostitutas, como entre comillas un servicio de adoración a aquel dios. Entonces la prostitución era algo que estaba presente en la cultura de toda esta región. Tesalónica está un poco más al norte de Corinto. Entonces,
y Éfeso está al otro lado del mar, en la otra península. Por lo tanto, no es, en términos culturales, algo tan extraño lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica. Entonces, ¿por qué era necesario dar este aviso a la iglesia? Justamente por eso. A esta iglesia firme era necesario reafirmarle su fe. Y a pesar de que la iglesia en Tesalónica estaba firme, eso no era una razón para que la iglesia en Tesalónica no pudiese caer en pecado de inmoralidad sexual. Por eso Pablo les enseña para que no caigan, para que sigan estando firmes en la doctrina. Por lo tanto, hoy día, queridos hermanos, veremos un aspecto muy relevante en que debe de conducirse nuestra santidad, que es la parte sexual. Vamos al versículo 1. Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos, Pablo ya había tenido la información y había orado por los hermanos en Tesalónica de que estaban firmes en el amor. Ya lo hemos estudiado y lo acabo de mencionar. Y le empieza a detallar. Por lo demás, o sea, le he dicho, ustedes están firmes, tienen que crecer, tienen que abundar en el amor. Pero además de eso, o dicho de otra manera, ahora que ustedes saben esto, es necesario que sepan esto otro. Por lo demás. En el griego, esta palabra que se tradujo por lo demás, es una palabra que llama mucho la atención de los hermanos. Es como que Pablo les dijese, ahora lo que les voy a decir tiene mucha importancia. No porque lo otro no lo tenga, sino porque era necesario que prestasen mucho más atención a esta dirección mucho más concreta. ¿Qué es lo que les continúa diciendo Pablo? Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Pablo utiliza estos dos verbos, rogar y exhortar, para centrar la atención de los hermanos. Lo que les voy a decir es importante, por lo tanto, les voy a rogar y los voy a exhortar. A rogar, que quiere decir solicitar, con un sentido muy fuerte, pero sigue siendo solicitar. Pablo aquí no está abusando de su autoridad apostólica, porque Pablo podría haber dicho con toda la autoridad que tenía de parte de Cristo, les ordeno, les mando. Pero Pablo, con humildad, pero siempre con autoridad, le dice a los hermanos en Tesalónica, les rogamos, les pido encarecidamente. Pero además le dice, exhortamos, que quiere decir que les enseñamos, les animamos o les alentamos a lo que les voy a decir de manera posterior. Eso le da realce al llamado que va a hacer Pablo. No es algo de menor importancia, algo de en segundo plano, es algo realmente importante. Y le agrega a Pablo un sello que le imprime mucho más importancia. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. No en nombre de Pablo, no en nombre del equipo misionero, no en nombre de su familia, no en nombre de la iglesia en Tesalónica. En el Señor Jesús. Esto le da mucha relevancia y mucha solemnidad al llamado que le está haciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica. Por lo tanto, hoy día, hermanos, nosotros hacemos bien en poner atención, porque el llamado que Dios está haciendo a la iglesia de Tesalónica también es para nosotros. Cristo es quien está edificando la iglesia. Lo dijo cuando estaba con sus discípulos. Yo edificaré mi iglesia. Y lo había dicho en el capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar, le había escrito Pablo a la iglesia. O sea, quien los va a hacer crecer es el que les está pidiendo lo que yo les voy a escribir. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, si bien me escuchan a mí, siempre uno como pastor, como quien enseña, trata de reproducir de manera lo más fiel posible lo que las Escrituras dicen. Y ustedes deben corroborar si eso es así. Pero entendiendo que uno hace ese esfuerzo, deben atender las palabras no porque las diga el pastor, sino porque es la palabra de Dios.
todos los mandatos, los consejos, las indicaciones, las ordenanzas que salen en las Escrituras y que se les ha enseñado y se les seguirá enseñando, son palabra de Dios. Por lo tanto, les ruego y les exhorto que las hagan, que las obedezcan, porque son la palabra de nuestro Dios. Hoy día en particular vamos a tocar un tema que a lo mejor ya vamos a ir hablando un poco más en detalle en la medida que avancemos, que no nos toca mucho y nos podemos sentir un poco alejados. Pero Dios ha permitido que en esta mañana, hoy día en particular, escuchemos este mensaje. Y no podemos desatenderlo. Volvamos al texto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Qué cosa? Que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo que Pablo le va a continuar diciendo está completamente en línea, apegado, está unido al ejemplo que el equipo apostólico les dio. No es algo extraño. No les van a decir algo que el equipo misionero no haya vivido. Y ahí la importancia de que nosotros sigamos mejorando, sigamos esforzándonos, sigamos transformando nuestra vida a través de la palabra de Dios. Porque nuestros hechos tienen que ir en línea con lo que nosotros decimos. El equipo misionero, Pablo aquí en particular que escribe, tiene la capacidad, esta es segunda o tercera vez que se los dice, tal cual como nosotros vivimos, se lo estamos enseñando. Había una concordancia muy íntima entre lo que ellos hacían con lo que ellos enseñaban. ¿Cómo está nuestra vida? Conforme vivimos, conforme a lo que decimos creer. De la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿Cómo es que es conducirse? ¿Cómo hay que vivir? Primero, como conviene, que en griego tiene la connotación de una obligación, de un deber, de una necesidad. El Hijo de Dios tiene una responsabilidad de conducirse de una manera distinta a como el mundo lo hace, a como lo hacen los incrédulos. ¿Cómo conviene? Y también el segundo aspecto es agradar a Dios, que es para dar deleite a Dios. Recordamos las palabras justamente de nuestro Dios cuando aparecen las nubes en el bautismo del Señor Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha complacencia. ¿Podrá hoy día el Señor, nuestro Dios, en medio de las nubes, aparecer y decir, la iglesia, palabra integral, en ella tengo mucha complacencia? Debemos conducirnos de la manera que Dios nos manda, buscando primero obedecerle, porque para eso hemos sido salvos, para obedecerle y también para agradarle. Por lo tanto, hermanos, Pablo aquí no está escribiendo, como lo mencioné, para hacer una reprimenda o llamar la atención por el pecado que tenían, sino que los está animando. Y aquí está, de alguna manera, el refuerzo de por qué mencioné eso. Así abundéis más y más. Eso quiere decir que, como lo mencionamos en algún momento, la iglesia en Tesalónica estaba en el camino correcto, pero era necesario que abundase más y más. Era necesario que la iglesia siguiese creciendo. No es que estuviese en pecado. Ellos estaban siendo ejemplares, pero podían fortalecer, podían ser aún más ejemplares. Por lo tanto, Pablo está haciendo este llamado, no un llamado a reprimirlos, a amonestarlos, sino un llamado a animarlos, a seguir viviendo en santidad, a seguir mejorando en su crecimiento y abundar más y más. Versículo 2.
Porque ya sabéis, les dice Pablo, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo nuevamente le recuerda, es algo que hemos ido constantemente viendo en la carta. Como ya sabéis, como ya le hemos enseñado, como ya saben. Los hermanos en Tesalónica, a pesar de que Pablo pudo estar un poco tiempo, les enseñó muchas cosas. Y la iglesia sabía la información. Y Pablo ocupa este modo reiterativo en la carta a un modo de, justamente de eso, de recordarles lo que se les había enseñado. Necesitamos nosotros recordar lo que se nos ha enseñado. Para no olvidarlo, para ponerlo en práctica. Pablo aquí está reforzando la enseñanza que ya le había entregado de manera oral. Porque Pablo sabía que quizás tenían alguna duda, quizás se les había olvidado. Por lo tanto, les refuerza lo que ya le había dicho. Porque ya sabéis qué instrucciones. Esa palabra instrucciones es interesante. Porque no es una instrucción como las del champú, donde uno ve si las sigue o no, o siempre se lava como uno quiere, sino que estas instrucciones, esa palabra en el griego, paragenlías, significa que es una orden militar. ¿Cómo obedecen los militares? El jefe manda, los militares obedecen, sin cuestionamiento. Aquí Dios está hablando, y nosotros obedecemos. No se trata de que no podamos razonar, de que no podamos meditar, pero es Dios, el soberano, el que nos está mandando. Ya sabéis qué instrucciones, qué órdenes os dimos, no por nosotros, no por Pablo, no por Timoteo, no por Silas, sino por el Señor Jesús. Nuevamente, ¿quién es el dueño? ¿Quién está construyendo la iglesia? Está ordenando qué es lo que se debe hacer. Pablo está haciendo un elemento que Dios está usando para ordenar a la iglesia, para instruirla. Pero es Dios el que está mandando, no es Pablo. Le tenemos mucha estima a nuestro querido hermano Pablo por todas las cartas que escribió y que quedaron para nosotros. Pero no fue Pablo, sino que fue Dios a través de Pablo. Y eso no lo podemos olvidar. Por lo tanto, las palabras, las instrucciones que Pablo está dejando son de parte de Dios, no son de parte del equipo apostólico. El obedecer las palabras de los misioneros es estar obedeciendo a Dios. El desobedecerlas o quebrantarlas, por tanto, es pecado, porque son palabras de Dios. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí Pablo va al centro del asunto, al punto más alto de lo que está diciendo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Los mandatos que Dios ha entregado a través del equipo misionero tienen ese propósito, tienen ese norte. Que el pueblo de Dios sea santo. Y estas normas, insisto hermanos, no vienen de parte de los hombres, no vienen de parte de Pablo, sino que provienen de parte de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, versículo que ya hemos estudiado, pero mire, recordemos un poquitito lo que dice, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ¿qué? Las buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es el que pone las reglas del juego. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por lo tanto, la vida santa o la vida apartada es lo que Dios ha determinado para nosotros. Esto no es un deseo antojadizo de Pablo, es el deseo, la voluntad de Dios.
Por lo tanto, cada creyente tiene el deber y la capacidad, escúchame bien, tiene el deber y la capacidad, dada por Dios por supuesto, para conocer la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, no sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, primera y que sale tan claramente establecida en su palabra, es que seamos santos. De ahí podemos desprender muchas cosas y en las Escrituras hay muchos más pasajes donde nos habla de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Pero hoy nos manifiesta Dios que Él quiere que seamos santos. Específicamente en el área de la inmoralidad sexual. Pero la santidad no es solamente eso, sino que es amplia en todos los aspectos de nuestra vida. Gary Stevens dice lo siguiente: la santidad significa ajustarse al carácter de Dios y al mismo tiempo rechazar lo que no está de acuerdo con su carácter. Podríamos hablar mucho más de la santidad, qué es lo que significa, pero no es el tema del día de hoy. Pero tenemos que tener en claro, hermanos, que santidad no es solamente que estemos en Cristo, porque estando en Cristo ya somos santos. Por eso Pablo, cuando le escribe a las iglesias, les dice a los santos en cierta ciudad, porque estamos en Cristo. Pero la santidad no es solamente un tema de posición, sino que también tiene que ver con esto, con ajustarse al carácter de Dios, a formar a Cristo en nosotros. Sigue diciendo el versículo 3, que os apartéis de fornicación. Y una de las normas para ajustarse al carácter de Dios es la santidad sexual. Acompáñeme a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como peregrinos y extranjeros, porque ya no somos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo, debemos de abstenernos de los deseos carnales. Como lo diría nuestro hermano Pablo, que os apartéis de fornicación. Esa palabra apartar en el griego significa justamente abstenerse, contenerse o refrenarse. Dicho de otra manera, no hagan, no cometan ninguna inmoralidad sexual, que es lo que significa fornicación, del griego tes porneias, donde viene pornografía. Ninguna inmoralidad sexual tiene que ser cometida por los hijos de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La iglesia en Tesalónica, a pesar de que no estaba cometiendo este pecado, en medio de la sociedad en la que estaba, tenía un peligro constante de caer en pecado sexual. Y hoy día nosotros, hermanos, no es una realidad distinta, porque todo está sexualizado. Los comerciales, los reclames, las propagandas, como queramos llamarla, está todo sexualizado. Los varones descubiertos, ¿para qué decir las mujeres cómo salen? Todo sexualizado. ¿Para qué? ¿Por una cerveza? ¿Tiene que ver la cerveza con eso? ¿Para vender un auto? ¿Para vender un perfume? Lo único que se va salvando es que aparezca así una pareja para vender una bolsa de basura. Pero todo está sexualizado. Todo. Y lo vemos en todo, sin importar si son reclames de niños, para adultos, adultos mayores, no importa.
La sociedad está sexualizada. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos en peligro de caer. No estamos exentos. Si aún no hemos cometido este pecado, no quiere decir que mañana no lo podamos hacer. Por eso estas palabras son necesarias que las atendamos. Versículo 4. Volvemos a la primera carta a los tesalonicenses. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hago un paréntesis. En este pasaje de estos 8 versículos que estamos estudiando, hay 2 situaciones que son difíciles de traducir y que yo voy a explicar en esta mañana. Y una de esas es en este versículo. Ya voy a ir avanzando. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Primero, las acciones de inmoralidad sexual, hermanos, nacen de nuestra naturaleza caída. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Para poder batallar algo tenemos que saber y conocer de dónde viene. La inmoralidad sexual nace de nosotros mismos. No es un demonio. Y Satanás, si bien nos tienta, el pecado nace de nosotros porque nosotros respondemos al estímulo que Satanás nos pueda poner por delante. Eso es lo primero que tenemos que tener muy en cuenta. Segundo, Pablo aquí dice que cada uno de vosotros sepa. Esa palabra sepa, obviamente de saber, no tiene que ver con un conocimiento intelectual o con un solamente conocer, de tener un conocimiento, sino que el verbo implica el llevar a cabo una acción. Y lo vemos no solamente por el verbo en el griego, sino por la palabra que continúa después. Sepa tener. Eso, el tener, nos conlleva una acción. Es como, sí, ¿tienes hambre? Sí, estoy muerto de hambre. ¿Sabes preparar arroz? Sí, sí sé. No. Saber, el saber, aquí esta palabra es, sí sé, voy a preparar arroz. Me lleva a la acción. Nosotros debemos saber cómo es que podemos contrarrestar la inmoralidad sexual en nosotros. Pero no quedarnos con los brazos cruzados, sino que tomar las acciones para que la inmoralidad sexual no sea una realidad en nuestra vida. Y esto es para todo tipo de pecado, no solamente para la inmoralidad sexual. Pablo continúa diciendo, sepa tener su propia esposa. Y aquí es donde tenemos esta dificultad. La palabra que se tradujo por esposa es el griego skeuos, que significa efectivamente esposa, pero también significa cuerpo, o mejor dicho, vaso. Ese es su significado más general, vaso. Entonces en el texto griego original se podría leer que cada uno tenga su vaso en santidad y honor. La traducción Reina Valera del 60, que es la que nosotros utilizamos, lo tradujo como esposa, que es una de las acepciones de la palabra, una opción de traducción. Pero si nosotros vemos el contexto de todo el pasaje, la mejor traducción sería hablar de cuerpo. Y además de eso, cuando vemos las demás apariciones de esta palabra en los textos bíblicos, generalmente se habla de skeuos como algo que contiene, un contenedor. Y nuestro cuerpo es quien nos contiene. Entonces, dicho eso, esperando ser lo más claro posible, es mejor y se entiende mejor con el contexto que todos nosotros. Pablo aquí no se está dirigiendo solamente a los varones de la iglesia, está hablando a la iglesia en general. Le está diciendo, cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que se santifiquen todos, no solamente los esposos.
Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Solamente quiero reforzar la idea de esta palabra vaso. Mire lo que dice Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa palabra instrumento es la palabra en el griego skeuos. Entonces, en este pasaje vemos cómo se habla de algo que contiene. Será un contenedor para honra. Está hablando de instrumentos que Dios los puede utilizar. Por lo tanto, Pablo aquí está usando esta palabra con ese sentido, por lo tanto podemos pensar que cuando la escribe a los tesalonicenses, también puede estar utilizando ese mismo sentido, de contenedor, de un vaso, haciendo alusión al cuerpo. Por lo tanto, hermanos, cada uno de nosotros debe tener su cuerpo en santidad y honor. Santidad, que habla de pureza. Honor, de respeto, de consideración. Estos dos resultados, la santidad y el honor, son los resultados que Dios espera. Son los resultados en los que Dios tiene interés para nuestra vida. En resumen, todos nosotros, cada creyente, debe ejercer autocontrol para mantenerse en santidad y honor. Todos. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo continúa detallando aquí cómo es que se tiene que comportar de manera correcta. Primero, ¿qué vemos aquí leyendo este pasaje en general? No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los creyentes deben comportarse de una manera diferente a los incrédulos. Unos deben de buscar la santidad y el honor. ¿Quiénes? Los creyentes, por supuesto, los hijos de Dios. Pero los otros buscan satisfacer sus pasiones de una manera desenfrenada. Que eso es lo que significa pasiones de concupiscencia. Pasión es un deseo fuerte, un deseo que como que explota dentro, una pasión. Y concupiscencia habla de un deseo desmedido, que incluso puede llegar a ser maligno. Porque nosotros cuando deseamos algo de una manera desmedida, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Ya sea en el ámbito sexual, de escondernos, de buscar la instancia que nadie me vea, que nadie me pille. Si lo llevamos a otras áreas, incluso si quiero conseguir algo, soy capaz de endeudarme de una manera injustificada e irresponsable para conseguir algo, por nombrar algún ejemplo. Entonces, las concupiscencias son ese deseo desmedido o un deseo maligno porque nos nubla el entendimiento. Pero esa es la característica de los incrédulos. No es nuestra característica. Nosotros debemos autocontrolarnos, no como los incrédulos que dan rienda suelta a sus pasiones sexuales. Sino es cosa de levantar y leer un par de noticias. El matrimonio homosexual, que ahora quieren criar hijos, que hacen marchas. ¿Para qué hablar del feminismo excesivo, donde hay una sexualización, pasiones desenfrenadas? Sumando lo que mencionaba en la mañana de la violencia, deseo de romper todo y conseguir cosas porque van a botar un semáforo, a asaltar algún local. Deseos desenfrenados que obviamente terminan siendo malignos por la destrucción y todo lo que generan. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos de los que buscan la santidad y el honor, la pureza y el respeto.
versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Este pasaje es la segunda parte que genera cierto grado de entendimiento. Algunos han entendido que aquí Pablo hace como un paréntesis y habla de las relaciones como sociales. Pero Pablo aquí no ha cambiado el tema de conversación. Sigue hablando de la inmoralidad sexual, del pecado sexual. Por lo tanto, debemos entenderlo teniendo eso como norte. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Primero, ningún hermano debe agraviar engañando a su hermano. Pero siempre con miras al pecado sexual. Por lo tanto, ¿de qué tipo de engaño hablamos? Hablamos que son aquellos que se cometen para poder provocar o para llegar a cumplir una inmoralidad sexual. ¿Pero cómo? ¿Entre hermanos? ¿Entre hermanos? ¿Qué es lo que sucedía en Corinto? Un hermano con la mujer de su padre, estaban en la iglesia, estaba cometiéndose fornicación. Por lo tanto, aquí Pablo es muy concreto, muy específico. Cualquiera que cometa fornicación con su hermano, lo está defraudando primero el hermano y además cometiendo fornicación, o sea, hay un doble pecado que obviamente no está permitido por Dios. Dos pasajes para comprender esto. Levíticos 18:16. Levíticos 18:16. Dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Dicho de otra manera, como quizás lo podría decir Pablo, no vas a tener intimidad con la mujer de tu hermano porque es tu hermano. Recordemos, cuando una pareja se casa, forman un solo cuerpo. Por lo tanto, muy bien dice aquí obviamente la palabra de Dios, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás porque es la desnudez de tu hermano, porque es un solo cuerpo. Estás defraudando no solamente, si es un hombre con una mujer, a la mujer que estás defraudando, sino que también a tu hermano. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 22. Recordemos, mientras ustedes buscan Deuteronomio 27, 22, antes de este pasaje, antes de la ley, Dios había permitido las relaciones entre familia. Había un propósito, que era multiplicarse y llenar la tierra. Una vez que la tierra fue llena y había población suficiente, Dios establece las normas. ¿Cuál era la norma? Deuteronomio 27, 22. Maldito, mire la connotación fuerte que le da nuestro Dios. Maldito el que se acostase con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Mire el 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá a todo el pueblo, amén. Obviamente, en estos pasajes en particular está hablando de familia terrena, con lazos sanguíneos. Obviamente la suegra no, pero se entiende que es el lazo familiar. Eso Pablo lo toma y lo lleva al terreno espiritual, donde todos somos hermanos. Y le dice, el que se acuesta con su hermano o con su hermana lo está defraudando y además está cometiendo fornicación. Eso no debe ocurrir.
estaba sucediendo en Corinto. Por lo tanto, esta realidad no debe existir entre los hijos de Dios. Ya vamos a ver que además Pablo le da dos razones de por qué esto no debe ocurrir. Pero si vamos rápidamente, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 2. Lo que Pablo escribe aquí a Timoteo es cómo debe tratarse, no con inmoralidad sexual, sino que, primera de Timoteo 5:2, a las ancianas como madre, a las jovencitas como hermanas. ¿Qué dice después? Con toda pureza, con santidad, con honor. Dicho de otra manera, dejando de lado la inmoralidad sexual. A tu hermana, mírala con toda pureza. No la agravies engañándola para conseguir algo sexual. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta, hermanos, que cualquier pecado de inmoralidad sexual daña a las personas que nos rodean. Por lo tanto, no debemos de pecar así. Y además, a eso debemos agregar no solamente el daño que se genera a quienes nos rodean, sino que también daña el templo en el cual vive el Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice, ¿ustedes se acostarán con una prostituta? ¿Y darán el templo de Dios a la mujer sabiendo que cuando se acuestan son uno? ¿Van a profanar el templo del Espíritu Santo? Esto, hermanos, no tiene nada que ver, estas pasiones de concupiscencia, no tiene que ver con la pasión sana, la pasión bendecida por Dios que se da dentro del matrimonio, donde sí puede haber, no pasiones desmedidas, porque eso puede llevar también a pecado, pero sí puede haber un sano deseo entre el varón y la mujer. Son dos cosas distintas. Aquí estamos hablando de pecado y que esa pasión, esa concupiscencia lleva a cometer pecado, muchas veces nublado el entendimiento. La segunda parte del versículo 6, Pablo les da la primera razón de por qué no hay que cometer inmoralidad sexual. ¿Qué dice? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Esta es una realidad, hermanos, terrible, pero también animadora. Terrible porque es Dios, el soberano, el que es capaz de juzgar de una manera justa, el que va a vengar a sus hijos que hayan sido agraviados. En el tribunal de Cristo, segunda carta a los Corintios capítulo 5. Porque todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo y rendir cuenta de lo que hayamos hecho. Vamos a tener que rendir cuentas. Y Pablo lo pone, esta razón escatológica de los tiempos finales, para decir, el que cometa este tipo de pecado va a tener que entendérselas con Dios. Él va a vengar los pecados que se hayan cometido entre hermanos en el índole sexual y todos los demás también, por supuesto. Y eso es terrible. ¿Qué le vamos a decir a Jesucristo frente a una situación? Tú cometiste inmoralidad sexual con tu hermano. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a ser capaces acaso de justificarnos? La verdad es que no. Vamos a tener que guardar silencio. El justo juez estará vengando a sus propios hijos. Él es vengador de todo esto. Eso refuerza la idea de que siga hablando del mismo tema y no lo ha cambiado. Y Pablo, además, una vez más, como ya hemos dicho y testificado, esto yo se lo dije, lo testifiqué, ahora se los escribo. Una vez más, este modo reiterativo, recordatorio de Pablo hacia los hermanos en Tesalónica. Versículo 7. Aquí Pablo refuerza la idea
lo que he dicho anteriormente, pero como la segunda razón de por qué debemos de alejarnos del pecado sexual. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una razón más para animarnos. La otra razón era muy terrible porque vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, pero es muy animosa también. Porque dice, ¿qué deseo de poder entregar mis obras delante de Jesucristo y salgan todas buenas? Como que los niños cuando entregan sus pruebas hay que puros tickets y un 7 y una carita. Qué ganas de poder llegar delante del Señor Jesús y tener una vida irreprensible, irreprochable delante de Él. Que todas las obras pasen y salgan, piedras preciosas, oro, plata, y que nada se consuma. La verdad es que no es esa la realidad, pero si nuestro deseo fuese así, ¿cuán distinta sería nuestra vida? Por muy terrible que sea la noticia que vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor Jesús. Pero también esto nos anima, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, no nos llamó para que sigamos revolcándonos en el lodo, no nos llamó para seguir comiéndonos el vómito, como dice el versículo. La puerca lavada vuelve al lodo y el perro a su vómito. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que cuando seamos lavados permanezcamos lavados. Nos llamó no para estar comiendo la misma basura que nosotros dejamos, sino que para alimentarnos de la que nos da Dios, de manjares, de deleites espirituales. Dios no nos ha llamado a inmundicia, a estos deseos desenfrenados, a ensuciarnos, sino que nos ha llamado a salvación, a santidad. Y esto antes, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual, quien nos predestinó para que fuésemos llamados sus hijos y fuésemos puros y sin manchas delante de Él. Antes de que nosotros estuviésemos, Dios nos escogió, no para que anduviésemos cochinos espiritualmente, sino que para que anduviésemos con ropajes blancos. Por lo tanto, desde el principio, antes de la eternidad, tenemos un llamado a la santidad. Pero también hay un evento futuro que nos debe animar a vivir una vida santa. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ambas razones, el tribunal de Cristo y que Jesucristo va a vindicar a los que hayan pecado contra ellos, más esa voluntad, ese llamado a la santidad, son razones que tienen que ver con Dios, porque son de Él. Él nos escogió y Él va a vengar. Pero Pablo también dirige de la manera correcta la atención donde debe estar nuestra atención. Quien desecha lo que Pablo acaba de escribir no va a rechazar a hombre alguno. No está rechazando a Pablo, no está rechazando a los que comentaron después, ni a Calvino, que es tan famoso, ni a ningún pastor de hoy día que puede ser famoso. No, ni al pastor de su iglesia. El que rechaza estas palabras, rechaza al autor de estas palabras, que es Dios. Esa palabra cuando dice, así que el que desecha, el griego es más enfático porque dice rechaza. El que rechaza estas palabras o estos mandamientos, o el que desecha esto, no rechaza a hombre, sino a Dios. Si tú cierras tus oídos en esta mañana a esto,
y pones atención y pones cuidado para que en tu vida no haya inmoralidad sexual, de la que sea, estás rechazando a Dios. No estás rechazando lo que yo pueda estar diciendo, ni lo que está mencionando acá Pablo. Estás rechazando a quien generó estas palabras, que es Dios mismo. Y hay un agravante más, porque no solamente estás rechazando a Dios, sino que además al Espíritu Santo. Que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando tú pecas, estás contristando al Espíritu Santo. Aquel que nos está ayudando a crecer, el que nos está ayudando a santificarnos, el que nos está guiando, el que está realmente haciendo el proceso en nosotros. De la obra de Cristo en nosotros, lo estás rechazando, lo estás contristando. Es decirle, Espíritu Santo, apártate un poco, deja ensuciarme, déjame pecar, no te intromezcas en mi vida. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien nos ha dado la vida, quien nos ha regenerado, para que hoy día nosotros podamos entender esto. Por lo tanto, hermanos, este llamado es para nosotros. Solamente antes de ir concluyendo, quiero recordar cuando el Señor Jesús dijo: aquel que mira a una mujer y la desea en su mente ya ha fornicado. Porque muchas veces nosotros tenemos en mente que es solamente de llevar a cabo el acto sexual para que se cometa el pecado. No. Frente a los ojos de Dios, ya solamente el hecho de desear algo es pecado. Por lo tanto, la inmoralidad sexual no solamente se comete cuando un varón o una mujer se acuesta con otra persona, sino que también cuando vemos de una manera inapropiada pornografía, que haciendo un paréntesis leí un artículo hace un tiempo atrás, donde por ejemplo en Estados Unidos, que hacen mucho de estos estudios y análisis, la pornografía está presente en muchos de los hermanos de distintas iglesias, de manera oculta, porque nadie anda diciendo, nadie dice, hoy sí, mira, anoche encontré un video. Nadie, porque la pornografía crece como una plaga oculta hasta que no desencadena un problema mayor o en el matrimonio o en alguna otra situación. Pero el llamado de Dios es que no debemos hacerlo. No debemos incluso permitirnos ver películas subidas de tono. ¿Cuál es tu actitud frente a uno de ese tipo de películas? ¿Cambias al tiro la tele, te sales del cine o averiguas bien qué tipo de película es antes de ir al cine? Porque dicho sea de paso, no es que no podamos ver películas, no es que no podamos ir al cine, es que vamos a ir a ver al cine. Conversábamos con mi esposa hace un tiempo atrás, somos muy amigos de ver estas series, estos programas que están tan de moda de renovación. Y mi esposa me decía, cuando aparecen estos programas una pareja de homosexuales, como que me genera rechazo. Como que no. Y yo, gracias Señor. Porque puede sonar, ay pastor, pero qué exagerado. Pero que si nosotros empezamos a permitir una pequeña ventana, mañana vamos a estar permitiendo películas infantiles en nuestros hogares, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros, no sé, para el hijo de algún hermano, viendo cosas inapropiadas en nuestro hogar. Entonces tenemos, hermanos, que frente a este mandato del día de hoy, ser muy cuidadosos de lo que vemos, porque no es solamente ir a meterse en la cama con alguien, sino que es también ver qué estamos permitiendo que nuestros ojos alimenten hacia adentro.
Entonces, hermanos, como les decía, hoy día nosotros no podemos rehuir a la realidad de que vivimos en un mundo que está sexualizado. Que quizás gracias a Dios aún no caemos en el pecado, pero que eso no nos libra de que podamos caer. Así que podemos decir gracias a Dios porque nos pones esta tremenda alerta, este tremendo cartel de atención. Si la advertencia pudo ser para una iglesia ejemplar como en Tesalónica, también tiene validez para nosotros el día de hoy. Guarden en sus mentes, el sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios tenía un letrero en su frente, decía santidad a Dios, un recordatorio, decía átenlos en sus manos, en los dinteles de sus casas, las palabras para que no se le olviden, átenlo en sus manos, en su corazón, en su mente, santidad a Dios. A eso nos ha llamado Dios. No para inmundicia. Por lo tanto, hermanos, nuestro esfuerzo debe ser para agradar a Dios y no satisfacer un deseo temporal y terrenal. Por un deseo de ver algo, un video, por ¿cuántos? 10 minutos de una satisfacción sexual, vamos a ensuciar lo eterno, lo santo, lo honroso, lo respetable que Dios nos ha dado por 10 minutos, sin tener en cuenta la eternidad, que no son 10 minutos, por supuesto, es mucho más. Nuestro esfuerzo debe ser agradar a Dios. Pablo menciona en uno de los pasajes y habla de la leve tribulación momentánea. Es preferible, hermanos, poner a nuestro cuerpo en una leve tribulación momentánea al negarle la satisfacción de todos sus deseos pecaminosos y no llegar al cielo, que llegar al cielo y no recibir ninguna corona, ningún premio, ningún galardón que ofrecerle al Señor Jesús. El Señor nos ayude para tener siempre esto en cuenta y hacer esto una realidad. La santidad de Dios es la voluntad de Él para nosotros. Oremos. Padre eterno, vamos ante tu presencia agradecidos por tu palabra de atención, este llamado de alerta que tú nos das. Te agradecemos porque si frente a tu palabra nos hemos encontrado santos, sin pecado, gracias, porque solamente porque tú nos has sustentado para que esto sea así. Pero tu palabra también nos enseña que el que mire estar firme, el que cree estar firme y mire que no caiga. Ayúdanos a seguir estando firmes, a estar mucho más atentos en una era donde la homosexualidad, donde el feminismo, lo único que hacen es distorsionar la realidad de la sexualidad que tú has establecido. Nosotros debemos vivir de una manera firme en las normas que tú has establecido, el único Dios verdadero, el que ha creado todas las cosas. Danos firmeza, danos valentía para enfrentar todo esto y no caer en las trampas de Satanás, para normalizar todos estos pecados que el día de hoy se suscitan a nuestro alrededor. Gracias te damos, Padre Santo. Guárdanos, protégenos y ayúdanos para ser hacedores de tu palabra. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.